juiciosos, tienen que ir poco a poco avanzando en lo del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de hoy ya conformaron los grupos, tienen que elegir cuál va a ser el tema, cuál proyecto van a trabajar de semestres anteriores o de este, y que a partir del día de hoy empiecen a ir corrigiendo lo que tengan que corregir de acuerdo al tema que se les va dando cada clase. El día de hoy les voy a hablar de la introducción y de los objetivos. ¿Qué tienen que hacer ustedes en estos 8 días mientras que llegamos al siguiente tema, que es la próxima clase? Mirar cómo tienen los objetivos de sus proyectos anteriores, cómo está la introducción y adecuarlo a eso que yo les estoy pidiendo. ¿Listo? La siguiente clase vemos otras partes de la estructura del proyecto y ustedes van haciendo lo mismo para que al final les dé para presentar el proyecto en ese día. O sea que tienen que estar muy juiciosos, que cada vez que se les explique algo así, ustedes de manera independiente van y lo hacen en el proyecto. La estructura, entonces esto que está aquí es la estructura que vamos a manejar en el proyecto, en donde pues obviamente tienen que tener el título debe llevar unas características, en donde debe ser muy conciso, ideal, que no tenga más de 15 palabras, bueno, se pasan 1, 2, no quiere decir que por eso les vaya a bajar la nota, pero, o sea, lo ideal es que no sean títulos que tengan alrededor de 20, 25, 30 palabras, porque tiene demasiada información y no queda claro de qué se va a hablar en el proyecto. Entonces, recomendación que sea claro, corto, conciso y que no tenga más de 15 palabras. Luego de allí, pues van a poner lo que tiene que ver con los autores, o sea, los nombres de ustedes, pueden hacer una hoja de presentación allí en Norma Zapa, pues ustedes deciden si lo hacen de esa manera o si simplemente dan el título y ponen los autores, porque este proyecto es en forma de un texto académico que se llama artículo científico. Entonces vamos más o menos a hacer adaptaciones de proyectos que ustedes ya tienen, que son un poco más extensos, a un proyecto que sea como un artículo científico, porque es uno de los textos académicos que vimos o que se les presentó de manera general en una de las primeras clases. Entonces, en ese sentido, pues lo van a hacer de esa manera. Hay algo que se llama resumen, pero eso no lo vamos a trabajar todavía, se los voy a explicar casi ya al final, en la última parte, y les voy a indicar por qué. Porque ese resumen incluye información hasta las conclusiones del trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo este resumen solo lo puedo plantear cuando yo ya tenga las conclusiones de mi trabajo. Si todavía no tengo esas conclusiones, pues no podría redactar este resumen que está allí como de tercero en esa lista al inicio de mi trabajo de manera completa. ¿Por qué? Porque no tengo toda la información que debe de ir en él, porque solo la voy a tener cuando termine todo mi proyecto. Hay algo que se llaman palabras claves, no se los voy a explicar ahorita detalladamente porque vamos a ver esa parte de resumen y las palabras claves más adelante. Pero lo que sí les voy a mencionar es que estas palabras son unas palabras que acompañan a esta información que está aquí en el resumen. Son palabras que no se mencionan aquí en esta parte del resumen, pero que apoyan y me ayudan a que la persona que lea mi proyecto diga, bueno, aquí me está dando más información, me está mencionando ciertas palabras que son importantes para este trabajo de investigación y que me las está incluyendo allí. Hay algunas características, pero esas se las voy a explicar porque hay como un rango de esas palabras, de cuántas deben ser, cómo se deben organizar, pero se los voy a explicar más adelante con ejemplos. Luego, está la introducción. Esta introducción pues tiene como tal allí unas partes en las que se dividen, no se redacta como estamos acostumbrados tal vez a hacerlo, sino que se divide por secciones. Y miren que la introducción llega hasta el objetivo general. En muchas ocasiones pensamos que la introducción es solamente un párrafito y ese párrafo ya con eso tengo la introducción. No, la introducción se compone de un planteamiento del problema, que ahora les voy a explicar cómo se realiza, qué información debe de ir ahí, y ahí hay como 2 ejemplos sobre eso. Otro, posibles soluciones o la justificación, ustedes lo conocen mucho más como la justificación. También les voy a indicar qué información debo de tener allí en esa justificación, incluso qué preguntas debo de resolver para poder incluir la información de la justificación.
Hay algo que se llama hipótesis, o en algunas ocasiones ustedes lo conocen como pregunta de investigación, es una pregunta que uno se genera allí. Y termina con el objetivo general y pues si quieren agregar objetivos específicos también lo harán, solo que en los artículos científicos casi nunca voy a encontrar objetivos específicos, casi siempre solamente es uno general, entonces ya ustedes luego definen si quieren incluir todos los tipos de objetivos que existen, porque igual se los voy a explicar ahorita aquí en la clase cuáles son los tipos de objetivos, qué información debe de ir en cada uno de ellos y cómo se debe plantear la información. En el punto 6 hay algo que se llama estado de arte o marco teórico, entonces allí también luego les voy a explicar de qué se trata, pero en este punto es pura información que yo consulto en internet, donde defino conceptos, donde menciono teorías, donde hablo sobre metodologías, pero es información que yo busco en internet, la tomo, la copio, la pego en mi proyecto y le pongo pues la cita. En el punto 6 hay una sección que se llama metodología o materiales y métodos, es lo mismo, lo único que cambia el nombre, pero el contenido que debe de ir ahí es el mismo. También vamos a ver esa sección, a que lo tengan allí presente, que vamos a trabajar cada una de ellas, les voy a explicar cómo se deben plantear, qué información debo incluir allí, cómo las puedo plantear de la manera correcta, porque hay metodologías o estrategias que me ayudan a plantear cada una de estas secciones de manera correcta. Entonces también lo van a aprender. En los resultados, entonces también cómo redacto una sección de resultados de un proyecto. Luego aquí habrá algo que se llama discusión o análisis de estos resultados, pero pues más adelante les voy a explicar la conclusión y pues al final la tabla de bibliografía. Entonces, en sí, la estructura es esta. Se las voy a poner en fin, se las pongo allí como tarea en el canal general, pues para que tengan presente todas las partes que se debe tener en cuenta para redactar este proyecto. ¿Listo? Entonces, lo primero, pues es la introducción. Es el punto de partida de cualquier trabajo y como ustedes están aquí en la universidad, casi siempre son trabajos enfocados a la investigación. Entonces, en ese punto, lo primero que debo hacer es definir qué es la introducción. Aquí, en esta parte de la estructura del proyecto, y es de las más relevantes, porque les mencioné, es el punto de partida de todo, es donde yo voy a establecer un tema de investigación o un problema. La mayoría de los textos que son investigativos siempre parten de una situación problema y que por medio de ese proyecto que yo voy a redactar, voy a tratar de alcanzar o de identificar cuál es la solución a ese problema que he identificado. Entonces, debo tener muy presente de que siempre debo partir de un problema que yo identifico, una situación, problema que se identifica, y que de allí voy a ir a buscar la solución y que esa solución se va a ir desarrollando a través de cada una de las partes de la estructura del proyecto. Entonces, en la introducción voy a mencionar para qué estoy haciendo mi proyecto y cuál es el porqué de esa investigación. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué lo estoy investigando? ¿Cuál fue el problema que yo identifiqué y que pretendo solucionar? Hasta incluso indicar cómo pretendo solucionar ese problema. O sea, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la metodología, cómo yo voy a plantear la solución a ese problema. Si de pronto no les queda algo muy claro, me levantan allí la manito, pero para resolver pues, las dudas que tengan allí. ¿Cómo hago para plantear el problema en la introducción? Lo primero que quiero que tengan presente y me voy a devolver es que miren que la introducción se compone de todo esto. O sea, son 1, 2, 3, 4 partes que componen la introducción. ¿Cuál es esa primera parte? El planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo planteo de manera correcta esa sección? Aquí lo que yo voy a hacer primero es incluir información en donde yo indique cuál fue la situación, problema que yo identifiqué. O sea, voy a hablar de cuál es el tema de estudio. Lo voy a describir, como se menciona ahí, de una manera muy clara, muy detallada, en donde yo voy a indicar también cómo pretendo yo resolver ese problema. Hay 3 preguntas claves que me debo hacer
antes de buscar la información que debe de ir o de redactar este texto académico, y es ¿qué está sucediendo? Cuando yo me pregunto eso, entonces yo digo, no, es que yo identifique una situación, problema que está sucediendo y sobre ella es que yo voy a hablar en todo mi proyecto. Después de que yo la identifique y entienda cuál es el tema que voy a tratar, pues vengo aquí y redacto con mis palabras y expongo de qué se trata ese tema que yo identifiqué. Luego dice, ¿cuál es la problemática que está ocurriendo? Entonces allí ya voy a hablar de manera detallada sobre esa problemática. Si encuentro información en internet en donde otros autores hayan identificado la misma problemática que yo, y les voy a poner ahí un ejemplo, un tema ambiental, que es algo como muy común y de lo que hay mucha información. Entonces, si yo me fijo en un problema ambiental que sea la contaminación del aire por emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias en Jumbo, que es aquí como donde está más cerca esa parte de las industrias. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo? Bueno, ¿qué está sucediendo? Ah, no, es que hay niveles altos de emisiones de gases de efecto invernadero a los alrededores de donde están estas industrias en Jumbo. ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo? Ah, bueno, que es que esos gases de efecto invernadero que se están emitiendo al medio ambiente están contaminando porque están sobre los niveles permitidos establecidos por la ley. Entonces allí estoy hablando, bueno, ¿cuál es la problemática y qué está ocurriendo con esa problemática? Adicional a eso puede ser que las personas que vivan alrededor de esas empresas tengan allí afecciones en su salud, problemas respiratorios ocasionados por esas emisiones. Entonces, justo allí puedo hablar de eso, mencionarlo, voy a internet y busco, no, a ver, ¿será que hay investigaciones donde alguien tenga cifras, datos, donde se indique cuántos gases están emitiendo, si están por encima de los niveles permitidos, cuánto por encima de los niveles permitidos están emitiendo esos gases? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los factores que están provocando la situación? Entonces allí lo que voy a hacer es centrarme, bueno, ¿qué está provocando que esas industrias produzcan más gases de los que tienen permitido producir? No, lo que pasa es que dentro de la empresa no hay una persona encargada de la gestión ambiental, de que esté allí en cada uno de los procesos evaluando que trabajen de manera sostenible dentro de la empresa para que disminuyan esos gases que están produciendo. Entonces, busco cuáles son los factores que están provocando la emisión de esos gases de efecto invernadero. Cuando los busque y los encuentre, y si busco información en internet y en internet alguien, algún autor ya ha hecho o ha hablado sobre esa relación, pues entonces tomo parte de esa información que él me está dando y lo pongo aquí en el planteamiento del problema para dar respuesta a esa pregunta. No quiere decir que yo en ese planteamiento ponga la pregunta y luego ponga un párrafo con la respuesta. No, la pregunta no va, pero estas tres preguntas son necesarias para poder yo redactar de manera correcta la información que debe ir aquí en ese planteamiento del problema. Entonces aquí tengo uno de los ejemplos. Este es un ejemplo de la producción de café. No es aquí en Colombia, es en el Perú. Entonces quiero, primero les voy a leer lo que está allí y luego les voy a hacer una pregunta en donde ustedes me van a decir en sí cuál es el problema que se está presentando en el Perú con esa producción del café. ¿Por qué? Porque lo que les voy a leer, ustedes van a ver que hay un problema, pero resulta que ese problema está ocasionando otras cosas que más adelante se van a convertir en otros problemas, pero que aquí va a haber un problema central que va a ser el eje de estudio que habla sobre esa producción del café, que si ese problema central no se mejora, pues se van a presentar o van a pasar cosas que van a seguir afectando esa producción de café. Se los voy a leer y ya luego pues quiero que me digan allí lo que entienden de lo que les voy a leer. Entonces me está mencionando, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día
se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que lo conforman, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de materia prima. Entonces, ahí les voy a preguntar, en sí, ¿cuál es la situación, problema que están presentando esa producción de café o esas empresas que se mencionan allí? ¿Cuál creen ustedes que es la situación, problema que se presenta, que ellos identificaron y sobre eso van a desarrollar todo el trabajo? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Ninguno la identificó? No sé, la producción que hace el humano no es igual a la que haría una máquina. Sostener la economía nacional. Sostener la economía nacional. Bueno, ¿alguien ha identificado aquí en lo que está leyendo cuál es el problema? Si es el sostener la economía nacional o cuál es el problema que está ocasionando que esa economía no se sostenga. ¿Cuál es el problema que se identifica allí que está ocurriendo? El problema es que las empresas cafeteras no están bien constituidas en cuanto a la infraestructura y que por eso se ven reflejados los otros problemas. Exactamente, es eso que se menciona allí y es que las empresas, aquí, dice, no están bien constituidas en cuanto a la infraestructura. Entonces, miren que ahí me están diciendo, bueno, no está, perdón, sí están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, pero ¿qué es lo que está fallando dentro de esas empresas? La infraestructura sí está bien, dice, a pesar de que están bien constituidas en El cuanto a la carácter infraestructura. humano, dice ahí. El personal Las humano, personas que lo ¿cierto? conforman. Las personas que conforman esas empresas. Entonces, miren, me dice, miren, la economía o el café, esta producción de café es muy importante para la economía en el Perú. ¿Por qué? Porque genera empleo, porque es una fuente de ingresos tanto para los propietarios de esas empresas como para los trabajadores que están en esta actividad. ¿Qué pasa? Las empresas cuentan con todos los recursos de infraestructura, tienen las mejores máquinas, la empresa cuenta con absolutamente todo, es grande, cuentan con las herramientas, con absolutamente todo. Pero me dice, no lo están en cuanto a la producción y el personal humano que lo conforma. Entonces allí se ve, ese es el problema, no está bien la parte de producción del café y el personal humano que lo conforma. ¿Por qué? Bueno, ¿qué puede estar ocasionando eso? Entonces yo puedo preguntarme, no, y es que tal vez las personas que trabajan en esa empresa, como el café no es el fuerte del Perú, tienen algunas otras cosas de la agricultura que son el fuerte del Perú, entonces puede ser que es que ese personal que hay en esa empresa no está bien capacitado para manejar cada una de esas máquinas que se requieren para producir café. Entonces, si no están capacitados o no hay la cantidad de gente que pueda trabajar en esta empresa, si cuenta con toda la infraestructura, pero no tiene ni personal capacitado para realizar ese trabajo o hay poca gente que quiera trabajar en esta área del café. Entonces, ese es el problema que está allí, que la producción no está de la manera adecuada porque no cuentan con el personal humano que esté capacitado para poder producir de la manera correcta. Sí, yo puedo tener la cantidad de máquinas que quiera, pero si no tengo quien maneje de manera correcta toda la maquinaria, pues no voy a poder producir café de la manera adecuada. Y miren que ahí se mencionan las causas. El personal humano que conforma esta empresa no esté capacitado y que no produzca de la manera correcta, ¿qué me va a ocasionar? Pues paros en la fabricación, porque si no saben utilizar las máquinas, entonces van a tener problemas, inconvenientes, se va a parar el proceso de producción del café debido a eso. Entonces, hay paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos, no tengo quien de manera correcta maneje esta maquinaria, se me atrasan los pedidos, no los puedo atender y no puedo entregar. Materia prima no procesada, lo mismo. Puedo contar con la materia prima ahí en la empresa, pero si ella no está funcionando bien en esa área de producción, en donde en cierto tiempo
produzca tanta cantidad de café, entonces, ¿qué va a pasar? La materia prima que yo tenía allí para producir ese café que salga allí en la bolsita, pues no va a poder ser procesada en el tiempo establecido, incluso se puede hasta dañar esa materia. ¿Por qué? Porque el personal no está capacitado para que funcione de manera correcta la producción en cuanto a la parte de las maquinarias. Y dice por falta de materia prima, entonces en ese sentido también lo mismo. Si no hay una organización en la producción y en la planta, no voy a lograr producir el café. Entonces, el problema es ese, que el personal no está capacitado para trabajar en este tipo de empresas. Vamos a ver otro ejemplo. Este aquí está más corto, pero miren, el consumo de energía eléctrica en el sector productivo, aquí hablan de industrias también, es muy excesivo y esto causa que se presenten grandes pérdidas económicas debido al mal uso que le dan los trabajadores, ya sea en las máquinas o consumos propios del trabajador, aparatos eléctricos de comunidad. La misma pregunta, ¿cuál es la problemática allí general que se está evidenciando? Recuerden que esa problemática general me puede causar otras cosas, pero ¿cuál es la problemática general de este ejemplo? Ninguno tiene allí cuál es el problema. Ahí, otra vez el factor humano, los trabajadores que manejan mal las máquinas. Sí, están como consumiendo más de lo que debe. Pero si creen que si es la parte del factor humano o cuál es el problema en sí. Profe, pero ahí ¿Es también ese? dice que el sector También de productivo de la pronto es industria es muy excesivo y pues eso causa las grandes pérdidas. Entonces, el problema central es ese, o sea, mire, el consumo de energía en el sector productivo de las industrias es muy excesivo. Porque es, acá abajo lo que me están mencionando es que puede ser debido al mal uso de las maquinarias o del consumo de los trabajadores. Son unas opciones que me dan allí que puede ser eso, pero pues que al final del trabajo no se da cuenta si eso no es. Pero en sí, la situación, problema que Pero ellos ahí han no identificado. dice, ahí afirma que es debido, ahí no dice que puede ser, ahí dice debido al mal uso que le dan los Pero trabajadores. aquí dice o, entonces me dice, o puede ser esto o puede ser lo otro. Entonces, sí dice debido, pero mira que hay una O aquí en donde me dice que hay dos opciones. O es debido a lo de la maquinaria o a lo de los trabajadores. Que no me está mencionando, no me está diciendo, no, Pues vea, no sé, es que pues yo pienso que en todos los dos ejemplos están mencionando al trabajador como el que opera mal la maquinaria. sí, pero es que tienes que tener presente en sí aquí cuál es el problema en sí. Que el sector productivo tiene O un sea, consumo que sí es- excesivo de energía. O sea, aquí yo concuerdo problema como que está, el problema aquí está enfocado es al consumo de energía. Este es el problema. digo que concuerdo con Juan Prado, profe, porque mire, acá por ejemplo, dice que el consumo de energía, ¿cierto? Pero también dice que esto es por culpa del hombre que usa mal. Me está diciendo sí, el por qué, pero en este caso el problema está centrado es en el consumo de la energía eléctrica, que es excesivo, que hay unas causas de ese consumo, sí, son esas que se pueden mencionar aquí, que no sé cuál de las dos sean. En cambio, en el ejemplo anterior me decía, no vea, es que son los trabajadores y es la producción. Aquí o es el mal uso de la maquinaria o el consumo por otros aparatos eléctricos diferentes de la comodidad de los trabajadores. Pero en sí, ¿cuál es el problema? El consumo que hay excesivo de energía. ¿Por qué se hace consumo de energía? Ah, no, se puede dar o por el mal uso de la maquinaria o por la parte de los trabajadores. En cambio, si vamos al ejemplo anterior, me está diciendo, mire, la infraestructura está de la manera correcta. El problema son los trabajadores, porque ya te lo estoy afirmando, no te estoy diciendo o es una cosa o es la otra, sino que te estoy diciendo, es esto. ¿Listo? Y miren que siempre el problema va a estar en la primera parte
casi siempre en la primera parte de la redacción del texto. Entonces, allí el problema es el consumo excesivo en las industrias, que ese consumo excesivo se puede causar o por esto, que luego más adelante van a determinar cuál de las dos es la causa de eso, si es por esos aparatos que no deberían tener los trabajadores. Entonces ahí no solamente están fallando los trabajadores, sino que también la parte administrativa de la empresa, en donde no les pueden permitir tener ese tipo de elementos allí cuando estén trabajando. Entonces, por eso, aquí en el otro sí era el personal, pero aquí no necesariamente está enfocado el problema de eso, sino que se basa en ese consumo de energía, que es muy excesivo. Incluso aquí me dice, vea, el problema es que en las industrias consumen mucha energía. ¿Cuál será el porqué de eso? Bueno, no sé, más adelante descubriremos si es por esto o es por lo otro. Pero ¿cuál es el problema en general? Que las industrias consumen mucha energía. Sea por la maquinaria, sea por los trabajadores, sea porque utilicen energía convencional y no estén allí haciendo la parte de desarrollo sostenible, que tengan paneles solares, ni nada de eso. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente. Sí, se mencionó lo de los trabajadores, pero me está dando dos opciones, y puede ser por el mal uso de las máquinas, y es que, bueno, tal vez no están capacitados, pero si no están capacitados, la empresa tiene que capacitarlos. Y en lo segundo también puede ser que ellos tengan sus aparatos allí, pero la empresa permite que esos trabajadores usen esos aparatos. Entonces, también puede ser una falla administrativa. Profe, es que ahí le dan dos causas. Ahí le dice el uso mal debido a los trabajadores o consumos propios que los trabajadores llevan a la empresa. Entonces, pues, dan dos causas y esas dos Son causas causas. generan un solo problema, que es el uso Y son- excesivo. Y mira que allí hablan son de causa. Pero en sí el problema, ¿cuál es? El uso excesivo de la energía. ¿Qué me puede estar? Recuerden, miren lo que dice aquí. Yo me voy a responder estas tres preguntas, pero miren cuáles son los factores que están provocando la situación. ¿Está como la primera pregunta que me debo resolver, o antes de esa pregunta que me dice cuál es la problemática que está ocurriendo? ¿Sí? O sea, yo me puedo confundir al momento de hacer la redacción, pero si yo analizo estas tres preguntas y me voy a ese párrafo que me están allí hablando, primero me van a mencionar la problemática, y miren que ellos aquí dicen mira, y esto causa que se presenten grandes pérdidas económicas, y me está diciendo debido a que se están presentando esas pérdidas económicas, y que puede ser cualquiera de estas dos opciones la que me lleve a esta parte del uso excesivo de energía en las industrias. Pero entonces me menciona cuál es el problema, qué me está causando ese problema, y luego me puede mencionar cuáles son los factores que pueden estar causando este uso excesivo de energía en esas empresas. Entonces también tiene como un orden allí la parte de esas preguntas que uno se plantea, y de acuerdo a eso pongo cuál es la situación, problema, y luego de allí menciono qué me puede estar causando y cuáles son los factores que causan esta situación, problema. Entonces, para este caso es el uso excesivo, la problemática, que pueden haber estos dos factores que están involucrados los trabajadores, sí, pero puede ser el uno o puede ser el otro, que me estén llevando a que estas empresas consuman mucha energía. O sea, esto que está aquí es lo que me está causando el problema que se está presentando. Si vamos al ejemplo de acá, entonces me está diciendo, no, mire, lo que está causando esta parte de el problema que está causando esa parte de los retrasos en la producción, que es el personal humano. Y aquí me está diciendo qué está causando este uso excesivo, que es el problema, las personas también. Aquí es la causa de este problema que ellos han identificado allí, que es de manera muy general. Hay un problema general, pero que ese problema puede ser causado por otras situaciones, por personas,
por una máquina que no esté funcionando de la manera correcta porque no le estén haciendo el mantenimiento adecuado. Pero estos son causas o factores que me pueden llevar a que se presente ese uso excesivo de energía en las industrias. La segunda parte de ese problema, de la introducción, es la justificación. Creo que ustedes, pues, esta parte sí lo han, creo que desarrollado en los proyectos, casi siempre les ponen a hacer esa parte de la justificación. Y aquí hay una pregunta clara que yo me debo resolver. ¿Por qué debe ser estudiada la situación? ¿Cuál es la importancia de mi proyecto y yo qué le voy a aportar a la persona que va a leer mi proyecto y a ese problema que yo he identificado? Entonces, allí lo que voy a hacer es que con mis argumentos voy a decir, mire, mi proyecto es importante. Si estamos hablando del ejemplo del café, no, o sea, el proyecto es importante. ¿Por qué? Porque si no se mejora esa situación de capacitar al personal humano en lo que tiene que ver en la producción de café, pues entonces la economía, si hablamos de esta área de producción de café, se va a venir abajo, la empresa va a quebrar, le va a tocar despedir los pocos trabajadores que tiene, no va a alcanzar el punto de equilibrio o va a tener que despedir unos trabajadores y sobrecargar de trabajo a los poquitos que queden allí. Entonces, justo en esa justificación voy a decir, no, porque es importante que el problema que yo identifiqué sea solucionado, porque yo quise trabajar sobre ese problema, porque quise estudiar esa situación y cómo yo quiero o pretendo mejorarlo. Entonces aquí puedo decir cómo lo pretendo mejorar, cuáles son los beneficios si se mejora. Bueno, si ya capacitan al personal de esa empresa que produce café, ¿qué voy a mejorar? Los pedidos no se me van a atrasar, la materia prima no se me va a acumular, no voy a tener pérdidas económicas. La producción va a poder salir al mercado en el tiempo normal establecido, se va a aumentar la producción, se va a disminuir los tiempos que se requieren para producir tantas toneladas de café. Entonces, en esta justificación lo que yo hago es eso, mencionar por qué es importante lo que yo estoy estudiando, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que puede traer esta situación, problema que yo he identificado si no se mejora, si no se soluciona o si no se mitiga, porque en algunas ocasiones no voy a poder llevar a cero esa solución. Cuando les hablaba de las emisiones, sí o sí las empresas tienen que emitir gases, pero sí puede haber una estrategia o una solución que me ayude a mitigar las emisiones. ¿Qué quiere decir? Que disminuya un poco las emisiones y que ya la empresa esté en ese rango establecido de emisiones que están permitidas según la ley. Entonces, aquí justo por eso llaman posibles soluciones o justificación. Porque en este punto, por medio de la relevancia de mi trabajo, voy a indicar cuáles pueden ser las posibles soluciones y los beneficios que van a traer esas posibles soluciones, si es una empresa a la empresa. En el caso, por ejemplo, que ustedes están estudiando ingeniería en sistemas, que también les va a tocar dar soluciones a la empresa, incluso la mayoría cuando hacen las prácticas en estas empresas, la mayor problemática que se ve es como en los inventarios que tienen allí dentro de la empresa porque no funcionan. Entonces ustedes desarrollan unos software que les ayuda a llevar mejor esos inventarios que hay dentro de la empresa. Entonces lo mismo, ¿cuál será la importancia de que ustedes desarrollen un software o una app en donde se lleve bien el inventario de esa empresa y se sistematice la información? Entonces ustedes ahí ya van a mencionar, porque van a tener un control sobre todos los productos, las materias primas que hay, y así mismo pueden hacer los pedidos a los proveedores cuando se estén terminando las materias primas para que no hayan pérdidas económicas. Entonces, justo en este punto ustedes dicen, ¿por qué es importante mi trabajo de investigación? ¿Por qué es importante eso que yo elegí y cómo lo podría resolver? Aquí hay del ejemplo 2 que habla sobre el excesivo consumo de energía. Entonces aquí ellos pues lo hacen de esta manera y dicen, los procesos de producción y la optimización de recursos eléctricos y factores de iluminación influyen en el consumo de la energía eléctrica. Es necesario analizar profesionalmente el uso
de las energías y comportamiento de los trabajadores al consumo eléctrico para que éste sea racional y pueda traducir en verdaderos valores económicos y sostenibilidad de la misma, o sea, que se pueda traducir o que estas de aquí sean las ventajas que se tienen de solucionar ese problema del uso excesivo de esa energía. Entonces aquí ellos plantean soluciones, miren, primero dice los procesos de producción y la optimización de recursos eléctricos, entonces dicen, vean, ¿por qué es importante estudiar esta situación? Porque en las empresas se debe de minimizar ese uso excesivo de ese recurso eléctrico, tanto en los procesos de producción y que se haga una optimización para disminuir. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces ahí me dice, puede ser por factores de la iluminación, que no lo tengan de la manera correcta, que haya, no sé, algunos cables, instalaciones que no estén allí bien conectados o que tengan de pronto algunas averías de esos cables. Entonces eso puede también ocasionar alto consumo de energía o que los trabajadores dejen todas las luces encendidas y de pronto en un punto de la empresa no están ahí ubicados, pero dejan las luces encendidas, entonces también puede ser por eso. Y aquí dice que analizar pues profesionalmente ese uso de energía en la empresa para identificar qué podría estar ocasionando el uso excesivo. Habla del comportamiento de los trabajadores que pueden estar allí involucrados en eso y que si se soluciona estas cosas que se están mencionando aquí, se puede traducir en verdaderos valores económicos porque puede disminuir la cantidad de dinero que yo estoy pagando por esos recursos eléctricos en la empresa y adicional a eso pues se trabaja de una manera sostenible. Entonces esa es la justificación que se le da a esta parte de ese problema del uso excesivo de energía en las industrias. Luego está la hipótesis, que es la pregunta de investigación. Se puede presentar de dos maneras. Lo puedo hacer como un enunciado en donde yo indique cómo pretendo yo solucionar el problema o por medio de una pregunta. ¿Qué se debe responder aquí? ¿Cómo puede ser mejorada o modificada la situación? O sea, esa situación, problema, ¿cómo yo creo que la puedo mejorar? Pero tengo que tener algo presente. Una hipótesis que es una suposición que yo tengo de algo, pero sin pruebas, que yo todavía no sé si esa podrá ser la solución al problema. Es algo que yo creo que podría establecerse como solución, pero que no estoy 100% seguro de que esa sea la solución. Cuando me doy cuenta de que esa sí era la solución al problema, pues cuando termino de escribir todo mi proyecto y llego a una parte que se llama discusión, en donde allí, después de recolectar datos, de tener una metodología, voy a decir, sí, la solución a mi problema sí era la que yo planteé al inicio ahí en la introducción, o al final digo, no, realmente eso que yo planteé como solución al problema no era la solución a ese problema. Y no pasa nada si cuando llegue al final de mi trabajo, esa solución que yo creía que podía hacer para mejorar o mitigar o modificar esa situación de dificultad, no pasa nada. O sea, no quiere decir que el proyecto no sea viable, que van a sacar menos nota, no. Porque ese es como tal una de las metas de un proyecto. Tener una pregunta de algo que yo creo que puede ser la solución y que al final de mi proyecto yo la resuelva. Si la apruebo o rechazo esa pregunta. Igual más adelante cuando estén en otros semestres, eso tiene también que ver mucho con estadística, pero eso lo van a ver más adelante. No sé si en cuarto, tercer semestre ven estadística, pero les van a aclarar mucho más las dudas en cuanto a esta parte de esta hipótesis de aprobar o rechazar. Pero pues aquí tengo el ejemplo también de esta parte del ejemplo de las industrias. Entonces, el primero se da como un párrafo en donde no está en forma de pregunta. Acá lo tengo los dos ejemplos allí. Se puede plantear de cualquiera de las dos maneras y está bien, pero eso sí va a depender de algo. Si el profe les dice, tienen que plantearme la hipótesis como una pregunta de investigación, pues tendrán que hacerlo como una pregunta. Si el profe no les dice nada, entonces tienen ustedes las dos opciones de hacerlo como un enunciado, como está allá arriba, o como está en la parte de abajo. Pero al final es la misma información y va encaminado a lo mismo. Entonces, para el ejemplo del uso excesivo de energía en las industrias, el planteamiento del problema
el planteamiento de la hipótesis, que es el siguiente. El uso de energía, ya les voy a indicar por qué ese puede, está allí resaltado en amarillo. El uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria por factores como la ineficiencia en procesos de combustión, la obsolencia tecnológica de equipamiento electrónico y térmico y la sobreiluminación en grandes superficies y la omisión de buenas prácticas operacionales. Entonces aquí, en esta hipótesis, él me está diciendo, ve, ese uso excesivo de energía se puede dar por varias cosas. Yo no estoy seguro por cuál de estas que estoy mencionando aquí es. Pueden ser todas, puede ser una, pueden ser dos, pero le voy a poner allí todas las que yo creo. Entonces él dice allí, bueno, esa parte del uso de energía en la industria va a variar o de factores, de procesos de combustión allí en la empresa, o sea, que no se esté dando de manera adecuada esa combustión en cuanto al uso de energía de la manera correcta. Otro me dice la obsolencia, o sea, esos equipos que tienen allí en esa empresa, eléctricos, térmicos, la maquinaria que está allí, es maquinaria que ya cumplió con su tiempo de funcionamiento establecido en el mercado y de pronto hay empresas que la dejan 1 o 2 años más pensando que no va a pasar nada, pero puede ser por eso que no estén funcionando bien de la manera correcta porque ya cumplió como tal la fecha que tenía establecida para funcionar de esa manera correcta. O me dice que puede ser la sobreiluminación en grandes superficies o las buenas prácticas operacionales. Entonces aquí también me habla de, bueno, también puede ser el trabajador o la manera en cómo estén realizando el trabajo dentro de la empresa. Porque ¿por qué creen que ustedes que este puede estar allí subrayado en amarillo? ¿Por qué estará subrayado en amarillo? Porque es una suposición. Exactamente. La hipótesis es una suposición de algo que yo creo, pero que no estoy 100% seguro de que sí es así. Cuando me doy cuenta que sí es así, cuando investigo, leo en internet y busco, bueno, ¿será que alguien trabajó sobre esto de las industrias, sobre el uso excesivo? Bueno, me voy a internet y busco información y encontré un artículo donde un autor dijo, no, es que en esta industria o en la mayoría de las industrias donde se hicieron las investigaciones, nosotros fuimos allá a la empresa, hicimos un análisis, un inventario de la maquinaria, nos dimos cuenta que de las 10 máquinas que tienen o equipos que tienen, 4 son obsoletos, ya están fuera del mercado, ya cumplieron con su tiempo, pero la empresa así los tienen dentro de la empresa. Entonces yo digo, bueno, sí, una de esas causas de ese uso excesivo es esta parte de la maquinaria. ¿Por qué? Porque alguien ya fue a una empresa, hizo el análisis y se dio cuenta de que sí era eso. No, es que otros analizaron la iluminación y cuando hicieron el análisis se dieron cuenta que la mayoría de empresas donde hicieron su estudio de investigación tenían mucha iluminación, sobreiluminación en esos espacios superficiales que están allí muy grandes. No contaban con paneles solares, no tenían de pronto, si son espacios grandes, algunas cosas que se llaman claraboyas, que es como una especie de, en el techo, de un huequito, una ventana con un vidrio donde puede entrar la luz en el día solar sin necesidad de tener tantos bombillos encendidos. Entonces, ese puede ser exactamente algo que se cree, puede ser alguna de ellas, pueden ser todas, no sé. Solo al final de que lea, investigue, me voy a dar cuenta cuál de todas esas es, si son todas y ya lo mencionamos después. Luego, el mismo, pero en forma de pregunta investigativa. ¿Cómo el uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria, de la ineficiencia en procesos de combustión, obsolencia tecnológica, en equipamiento de electrónico térmico y la sobreiluminación en grandes superficies y la omisión de buenas prácticas operacionales? Si ven, es lo mismo. Lo único que cambia es que lleva los signos de interrogación y miren que aquí está esta palabra que me evoca una pregunta. ¿Cómo? Y ya, es lo mismo que está en la parte de arriba, solo que acá donde dice pregunta de investigación, pues lo presento como debe ser. ¿Cómo debe ser? Como una pregunta. Pero la información es exactamente lo mismo. Y al final voy a obtener lo que necesito, que es comprobar lo que se menciona allí. ¿Es para todos claro cómo se debe plantear una hipótesis de la manera correcta o una pregunta de investigación? Si es claro, ¿alguien tiene alguna duda?
Bueno, según eso, para todos es muy claro. Aquí ya les voy a hablar de los objetivos. Los objetivos se deben de plantear de acuerdo a unas características, incluso creo que en muchas ocasiones no las tenemos presentes, y hay algo muy importante en ello. Los objetivos de un trabajo, así como esa pregunta de investigación o esa hipótesis que se debe comprobar sí o sí cuando yo termine de hacer mi trabajo, los objetivos también se deben alcanzar. Siempre, siempre debo alcanzar los objetivos que yo tenga en un trabajo. En el caso, si nos llevamos allá, cuando ustedes estén más adelante presentando su trabajo de grado, y usted en su trabajo de grado planteó unos objetivos que se plantean allí al final de toda la información de la introducción, después de la justificación. Y usted plantea, digamos, 3 objetivos específicos, y cuando usted termina su trabajo solo alcanzó 2 objetivos específicos y usted había mencionado que iba a cumplir con 3, su trabajo no se lo van a aprobar, ni se lo van a recibir, ni lo van a dejar sustentar. ¿Por qué? Porque usted prometió que iba a cumplir 3 cosas, iba a alcanzar 3 cosas, eran 3 metas, pero que esas 3 solo al final alcanzó 2. Usted no puede decir, no, pues entonces quitemos ese objetivo que estaba allí, que no lo alcanza, quitémoslo y dejemos nuestro trabajo. No. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes tienen que presentar avances. Y en ese un anteproyecto, y en ese primer anteproyecto tienen que dejar muy claro cuáles son los objetivos. Y que esos objetivos tienen que estar bien redactados para poder que no les pase esto que les estoy mencionando, porque si no cumplo los objetivos, mi proyecto no es válido y no me dejan sustentar. ¿Qué información debe de ir? Primero, pues definir, y luego les voy a indicar cuáles son las características de un objetivo. Entonces, en el objetivo se consideran las metas que yo pretendo alcanzar en un proyecto, en una investigación, si lo estoy haciendo en una empresa, si estoy haciendo un proyecto aquí en la universidad, de pronto donde tengo que modelar algo allí, ustedes en esos software, y lo que hacen ustedes con esa parte de las apps y eso. Entonces va enfocado a alcanzar algo que yo me propongo y que eso lo alcanzo al final cuando termine mi investigación. Adicional a eso, hay una característica importante, y es que se deben redactar con un verbo infinitivo, y ese verbo infinitivo pues debe terminar en ar, ir. Igual hay en internet listados, aquí yo les voy a poner unos listados, pero ustedes pueden ir a buscar en internet qué otros listados hay, y asimismo pues hacerlo de esa manera. Entonces, para que lo tengan allí presente, de que no se les puede olvidar ese verbo. ¿Alguien sabe qué significa SMART? ¿Ninguno sabe inglés? Juan. SMART es inteligente, ¿no? Señora, Inteligente. Bueno, es que aquí hay varios, a mí se me olvida que aquí hay muchos Juan, pero no estaba hablando de Juan Prado, sino que estaba hablando era de Juan Pablo, del vocero. Pero sí, por ahí ya me dieron respuesta, y es inteligente. De esa misma manera yo debo plantear un objetivo en un proyecto, de una manera inteligente. Y hay unas características para poder plantearlo. La primera característica es que esos objetivos deben ser muy específicos. ¿Qué quiere decir? Lo más concretos posibles. En muchas de las ocasiones ustedes redactan objetivos que uno lee y al final uno no entiende qué es lo que van a alcanzar. O que en un solo objetivo mencionan tanta información que en ese solo objetivo pretenden alcanzar como unas 10 cosas. Entonces deben ser muy específicos, ir al punto de lo que yo pretendo alcanzar. Les voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer pues con lo que ustedes estudian. No sé si aquí ustedes son estudiantes de generación E, bueno, pero lo voy a hacer el ejemplo como con estudiantes de generación E. Los estudiantes de generación E deben graduarse en los 5 años que tiene la carrera. ¿Por qué? Porque si tú pierdes materias, te atrasas,
y te toca hacer un semestre más, o sea, no 10 semestres, sino 11 porque te atrasaste, ese 11 tiene que salir la plata de tu bolsillo, porque la beca establece que, aunque no les piden promedio, sí hay una fecha determinada para cumplir con la carrera y que les den la beca. Entonces, en ese sentido, ¿cómo voy a hacer esa parte específica de lo que les estoy planteando? Cuando ustedes ingresan a la universidad, ustedes se proponen graduarse como ingenieros en sistemas en un periodo de 5 años, que es lo que establece el programa académico de la institución universitaria Antonio José Camacho. ¿Listo? Ese es el objetivo, de manera específica, donde yo estoy mencionando el verbo, que es proponer, y qué es lo que yo quiero alcanzar, graduarme en 5 años. ¿De qué? De ingeniero. Entonces, se menciona lo que voy a alcanzar, quién lo va a alcanzar, que son ustedes, y adicional a eso también se menciona el lugar donde se está haciendo la parte de la investigación. Entonces, en un objetivo general voy a mencionar allí como 3 cositas, para que sea específico. Lo que voy a alcanzar, adicional a eso, menciono quién lo va a alcanzar, o sea, una población de estudios. Si estoy hablando de mí, entonces yo soy la que lo voy a alcanzar. En el caso de ustedes, si yo planteara un objetivo enfocado a los estudiantes de ingeniería en sistemas, entonces yo indicaría que esos estudiantes serían la población de estudio que se van a graduar en 5 años. Y por último, el lugar donde se realizó la investigación. Y yo lo mencioné al final, que les dije que era en la universidad. Entonces, eso hace que un objetivo esté planteado de manera específica. ¿Qué información se debe incluir? 3. Lo que voy a alcanzar, que es la meta, la población de estudio y el lugar donde voy a realizar la investigación. Segundo, medible. Siempre debo establecer criterios de medición para saber si yo estoy cumpliendo sí con ese objetivo. Recuerden que al final tengo que cumplirlo. Si yo propongo graduarme en 5 años, pues tendré que cumplirlo porque así lo exige la beca. Si no lo cumplo, pues tengo que asumir consecuencias. Entonces, ¿cómo voy a medir yo o ustedes como estudiantes si pueden alcanzar o si están alcanzando el objetivo que es graduarse en 5 años? Entonces empiezo a analizar. Primer semestre, tenía que ver matemáticas y lógica. Perdí matemáticas en primer semestre. Voy a segundo semestre, no hice curso de verano, entre intersemestras no lo hice. Me voy a matricular en el segundo semestre. Es que matemáticas era prerequisito de cálculo. Y como es prerequisito en segundo semestre, yo ya no voy a poder ver cálculo. Pero resulta que cuando yo viera en segundo semestre cálculo era prerequisito, no sé, de cálculo 2, de álgebra o algo así. Entonces, si ven, es la manera de yo ir midiendo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo el objetivo. Si lo llevo al ejemplo de ustedes, si perdieron una materia que es prerequisito de otra, tengo que buscar estrategias para poder lograr graduarme en 5 años. Porque si no las busco, me voy a atrasar, y si me atraso, tengo que hacer semestres de más. Entonces, siempre debo medir. Cada vez que yo plantee el objetivo y esté desarrollando una metodología, medir, bueno, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Será que ya llevo 2 meses realizando mi proyecto, hablando de trabajos de grado? ¿Qué he alcanzado de ese objetivo que me propuse alcanzar? No llevo nada. ¿Será que sí lo voy a terminar en 4 meses? Entonces, tengo que medir si estoy o no alcanzando el objetivo propuesto. El tercero, pues dice allí alcanzable, entonces siempre debo planear algo que sea realizable. En muchas ocasiones plantean unos 5, en proyectos de cursos he visto 5 o 6 objetivos específicos y tienen poco tiempo del semestre para lograr esos 5 objetivos. Y hay unos objetivos que proponen que realmente son inalcanzables en un tiempo, no sé, de 1 mes, de 2 meses, o de 4 meses. Entonces, si yo no me alcanzo en ese tiempo de 4 meses, entonces no puedo plantear algo que no puedo realizar en el tiempo que tengo establecido. Ejemplo, si ustedes para sus proyectos que presenten de curso se plantean 3 objetivos específicos,
y al final del proyecto solamente alcanzan 2 cuando tenían que alcanzar los 3, entonces en ese punto, ¿ustedes qué van a hacer con el otro que no les faltó? ¿Le van a decir al profesor que el otro semestre les deje presentar el proyecto? No se puede porque la universidad establece unos tiempos para subir las notas de ustedes. Entonces, siempre fijarme que cuando yo plantee un objetivo y lo redacte, mirar, ¿será que sí lo puedo alcanzar? ¿Será que si tengo un mes para hacer el proyecto, puedo alcanzar ese objetivo? Mejor no lo pongo y pongo algo que sea más sencillo de alcanzar, pero que sí o sí lo pueda lograr. Entonces, específicos, medir si estoy alcanzando esos objetivos y que sean alcanzables, que los pueda realizar en el periodo de tiempo que se requiera. La otra, relevantes. ¿Por qué? Porque todo lo que yo planteé ahí, como estoy haciendo una investigación, un trabajo en la universidad, debe tener una importancia, que eso que yo esté haciendo le aporte a los demás algo, que ellos aprendan de eso que les voy a mencionar en mi proyecto, algo que ellos no conocían, que yo a medida que fui desarrollando el proyecto aprendí, conocí, manejé el tema y que esa otra persona pueda aprender lo que yo le voy a enseñar así. Entonces tienen que ser unos objetivos que sean relevantes, importantes, que aporten algo diferente a lo que ya existe en los artículos, en los trabajos o proyectos anteriores de otros compañeros. O sea, que sea algo relevante, importante y diferente a lo que ya está ahí establecido. Y el último, que es la T, es definidos en el tiempo. ¿Por qué definidos en el tiempo? Por lo mismo que yo les digo. Si yo planteo 3 objetivos específicos, debo saber en qué tiempo voy a lograr cada uno de ellos. Si tengo un proyecto en donde tengo un mes para realizar todo el proyecto, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Decir, objetivo específico número 1 lo voy a alcanzar o lo puedo lograr en una semana o en 15 días. Objetivo específico número 2, en una semana. Objetivo específico número 3, otra semana. Y ahí ya tengo por cada uno, si sumo el tiempo de un mes para poder lograr terminar mi proyecto y alcanzar los objetivos. Entonces, también es importante definir el tiempo que yo pretendo alcanzar cada uno de esos objetivos específicos, para saber si lo logro o no lo logro con el tiempo que me esté dando el profesor para presentar mi trabajo. No sé si tengan alguna duda respecto a esta parte de plantear los objetivos de esta manera, o si para todos es claro. Bueno, creo que es claro. Hay 2 tipos de objetivos. Está el objetivo general, que es donde yo voy a hablar de una manera muy general sobre el tema de investigación. ¿Qué es la meta o qué es lo que pretendo yo alcanzar con eso que voy a investigar? Y no debe ser algo demasiado extenso. En algunas ocasiones plantean objetivos que son muy, muy extensos, entonces creo yo que alrededor de 3, máximo 5 renglones o líneas es perfecto. ¿Qué información debo incluir ahí? Ya se los había mencionado cuando debían ser específicos. Entonces, ¿qué información incluyo? La meta que pretendo alcanzar, que debe ser una sola meta. O sea, un solo verbo en infinitivo, de lo que yo pretendo alcanzar a lo que pretendo llegar. Segundo punto, mencionar la población de estudio. Si yo voy a hacer mi proyecto con los estudiantes, entonces yo voy a mencionar que voy a trabajar con estudiantes. Si yo voy a hacer mi proyecto de investigación en una empresa, entonces voy a mencionar con qué población de la empresa voy a trabajar. No, que voy a trabajar solo con el área administrativa, entonces voy a poner allí que mi trabajo va a estar enfocada a esa parte de la población de la empresa que es el área administrativa. Y al final, el lugar donde se va a hacer la investigación. Que se va a realizar en la empresa Y, entonces pongo el nombre de la empresa Y. No, que la investigación la voy a realizar en la universidad, entonces pongo que lo voy a hacer en la universidad. 3 cosas fundamentales para redactar un objetivo general. ¿Listo? Espero que les haya quedado ahí pues como muy claro cuáles son. Por aquí hay un ejemplo. Esto es como la construcción de un robot para prácticas en un laboratorio de robótica. Entonces ellos incluyeron allí lo siguiente: diseñar e implementar un robot explorador de terreno
mediante la aplicación de microcontroladores, sensores, sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer prácticas en el laboratorio de robótica. Entonces, mencionan que pretenden alcanzar, mencionan cuál es la población de estudio, me dicen que son los estudiantes. Y tercero, me dice el lugar. ¿A dónde es el lugar? Ah, bueno, en el laboratorio de robótica donde asisten estos estudiantes. Entonces, miren que ahí se mencionan esas tres cosas. Podría mencionarse la universidad o el instituto donde van a hacer la investigación, pero aquí ellos dicen, ¿para qué? Las prácticas en dónde? En el laboratorio de robótica. Entonces, tres cosas. Lo que pretendo alcanzar, la población de estudio y el lugar donde voy a hacer la investigación. Aquí es el ejemplo 2 del objetivo general de ese mismo ejemplo de las industrias y el uso excesivo de energía. Entonces, en el caso de ellos, lo que plantearon fue lo siguiente: analizar el consumo de las energías eléctricas aplicando estrategias de optimización. Allí me está indicando cuál es la meta que ellos tienen, que es esa parte de aplicar esas estrategias, desarrollando una base de datos para medir el comportamiento del consumo eléctrico en periodos de tiempo. Entonces, todo esto que se menciona hasta aquí de tiempo es la meta que ellos pretenden alcanzar. Y dice, y analizando los componentes eléctricos para determinar consumo y así la reducción en el proceso de producción. Entonces, me mencionan qué es lo que van a alcanzar, hablan pues de la estrategia que tienen allí para llegar a alcanzar esta parte y a lo que pretenden llegar, que es reducir esa parte de la producción o de los costos. Otros objetivos que se deben plantear o que existen, los específicos. Aquí, primero, ustedes ven que dice específicos, o sea, debe ser más de uno que se debe plantear. Se debe desarrollar aquí como tal todo lo que se requiera para poder alcanzar ese objetivo general. Y lo voy a poner de manera detallada y dividida en cuanto a lo que yo pretendo llegar a alcanzar con mi proyecto de investigación. Entonces, voy a redactar no solo uno, sino mínimo 2 objetivos específicos en donde yo plantee metas que me van a ayudar a alcanzar y a tener resultados para lograr ese objetivo general que abarca todo el tema de la investigación. Entonces, aquí pues está el ejemplo del laboratorio de robótica, en donde ellos tenían allí varios. El primero decía investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesarios para el proyecto. El otro dice analizar cada una de las condiciones que se presentan en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvolverá. Algo que quiero que tengan muy presente es cuando yo planteo un objetivo específico, no pongo actividades. O sea, no pongo las actividades que voy a realizar, sino que indico metodologías que voy a establecer. Entonces, si vemos el primero, ellos dicen que van a hacer ¿qué? Investigar y aplicar diferentes métodos de programación. No me está diciendo ni cómo se aplica cada uno de los métodos, ni qué actividades requiero para aplicar estos métodos de programación. No, ellos me hablan en general sobre una metodología que van a utilizar para poder alcanzar ese objetivo general, que es el diseño de ese robot. En el segundo dice analizar las condiciones que se presentan en el proyecto. No me está diciendo cuáles son las actividades que ellos van a plantear para poder analizar esas condiciones. Simplemente me dicen, vamos a analizar las condiciones que hay para realizar el proyecto. A nivel técnico, como a nivel del ambiente en donde se va a realizar este proyecto. No me menciona ni qué actividad va a realizar para determinar cuáles son las condiciones. En el tercero dice, diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto. Entonces, miren que aquí en este punto, lo mismo. Me habla de metodologías y van a hacer un diseño del sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto, pero en ningún momento me está diciendo qué actividades van a plantear para diseñar el sistema electrónico.
qué actividades van a plantear para diseñar ese sistema mecánico. No me las están mencionando. Entonces, no van actividades dentro de los objetivos. Y el último dice, realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Entonces, lo mismo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Aquí están los objetivos específicos del ejemplo 2 que habla de las industrias. Y dice, analizar los gastos y las principales razones por las cuales se genera el consumo excesivo inadecuado de recursos como la energía eléctrica. Entonces, lo mismo, un análisis de gastos y de las principales razones. No me mencionan cuáles son las actividades que ellos van a realizar para poder analizar esos gastos, ni para identificar cuáles son las principales razones. Y en el otro dice, justificar la importancia de las fuentes renovables y el beneficio económico y el ambiente que trae para la compañía. Entonces, lo mismo. Ahí simplemente van a hablar de metodologías que se utilizan para disminuir esa parte del consumo de energía, que son las fuentes renovables, pero no me está mencionando cómo van a justificar esas fuentes, ni actividades, ni lo que van a hacer, si van a hacer campañas, si van a presentar una propuesta a la empresa mostrando cuáles son las fuentes renovables. O sea, no me dice cómo por medio de actividades van a lograr justificar esa importancia de esas fuentes renovables. Y aquí hay unos verbos. Esto lo van a encontrar mucho en internet, entonces pues se pueden fijar ahí en internet, buscar, tomarlos de aquí, no hay ningún problema, pueden utilizar cualquier verbo para cualquier tipo de objetivo que se planteen. Solo hay dos objetivos que existen, generales y específicos, no hay más objetivos para que lo tengan allí pues presente. No sé si de pronto tengan allí alguna pregunta, alguna duda. Si para todos es claro. Bueno, según ese silencio, para todos es claro esta parte.